Dios les bendiga, hermano. Es una bendición para mí estar en esta mañana aquí. Y aparte de que es una bendición, es increíble que nosotros citamos mucho la parte de la Biblia que dice que no hay profeta en su propia tierra. Y mientras estaba ahí gozándome todo el culto, porque de verdad que es extraordinario ver, sentir la presencia de Dios en nuestras vidas. Es tan restaurador, tan sanador que uno se queda sin palabras. Yo dije a la pastora, mira, tú sabes que el termostato mío está dañado, permíteme predicar desde esa esquina y ponme el abanico a todo gender allá para que yo siempre estoy con calor. Y me es muy significativo el estar en esta mañana aquí, y por eso es que quiero que cada varón, cada padre, cada hijo, cada esposa abra sus oídos espirituales y escuche lo que en esta mañana yo quiero compartir con ustedes, porque es una palabra que posiblemente no es la que uno espera. En un día especial, yo sé que ustedes han escuchado muchos sermones para padres, pero quien la va a provocar, quien la va a proclamar en esta mañana, está recibiendo a través del envío de la misma un cierre de ciclo en su propia vida personal. Y Dios es fiel, no lo dude. Dice la Biblia que el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Así que en esta mañana la palabra que yo voy a dar es para gente que yo sé que tiene los sentidos del discernimiento ejercitados para saber lo que está bien, lo que está mal, dónde me he quedado pegado, dónde me he querido quedar en la zona cómoda, dónde he dejado de hacer lo que Dios me ha mandado a hacer y dónde tengo que empezar a atornillar como la caja Craftsman y a ponerle un poquito de aceite y un poquito de tuercas más apretadas para que la bendición de Dios, que es sobreabundante, cubra mi vida, cubra mi corazón y cubra mi ser. En esta mañana yo voy a compartir 3 pasajes breves que a través de lo que le voy a decir, pues los vamos a ir hilvanando. Uno es en el Salmo 68, versículos del 5 al 6, y en esta mañana mientras yo oraba, luego de haber estado toda una semana quebrantada, porque le voy a explicar más adelante por qué, luego de haber estado una semana también con sentimientos, con emociones encontradas, yo dije esta mañana al Señor, Padre, si de verdad esta es la palabra que tú quieres que yo diga, yo te pido que tú me des una última confirmación. Usted me puede creer que cuando me levanto, porque ya los jóvenes me tienen adicta al WhatsApp, porque ellos no se comunican de otra forma que no sea por el WhatsApp, pues abrí el WhatsApp para ver si había algún mensaje, y el primer y único mensaje que tenía era un texto que puso Josué. Y es el mismo texto que yo voy a utilizar en esta mañana para llevarle a ustedes. Y yo decía, de verdad, Señor, que tú eres un Dios fiel. Y dice ahí, Padre de huérfanos y defensor de viudas es Dios en su santa morada. Dios hace habitar en familia a los desamparados. Saca a los cautivos a prosperidad, mas los rebeldes habitan en tierra seca. Juan 14 del 16 al 18 dice, y yo rogaré al Padre, y Él os dará un consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Y Eclesiastés 3:15, aquello que fue, ya es. Y lo que ha de ser, fue ya. Y Dios restaura lo que pasó. Esa es palabra de Dios para nuestra vida. Y yo quiero que usted la escuche bien. Tiene un sentido. Y yo sé que en esta mañana va a producir libertad a tantas heridas del alma y del corazón que estamos viviendo, y la cual yo he sido expuesta no solo por la profesión, escuchando matrimonios, escuchando varones, escuchando hijos. Y yo creo que es tiempo de que nosotros empecemos a permitir que el Espíritu de Dios sane lo que nosotros decimos que ha sanado, pero cuando trabajamos y actuamos en nuestra familia nos damos cuenta que seguimos trabajando en el mismo esquema que aprendimos y del cual Dios nos prometió que ya nos había libertado. Así que en esta mañana es mañana de liberación. Por eso es que cuando en esta hora hubo lo de gloria,
como decía la pastora, el enemigo se molesta de que las verdades que se dicen, que vienen de él, sean recibidas. Y siempre busca la manera de distraernos, de sacar nuestra atención. Vamos a orar. Padre Celestial, en esta hora, te presento cada padre especial, espectacular que está aquí. Y yo te pido que la palabra que va a ser traída la traduzcas según tu Espíritu Santo, según lo que quieres trabajar en cada vida, en cada hogar, en cada corazón, y que en esta mañana, cuando salgamos de aquí, ellos, nosotras, nuestros hijos puedan decir: hemos visto la gloria de Dios. En el nombre de Jesús, amén y amén. ¿Cuál fue mi sorpresa cuando yo leí en la programación que me tocaba la reflexión de un día tan especial como este? Y pensé en aquel momento, estaba sentada en aquella esquinita, de verdad, Dios, que tú tienes un sentido del humor especial. Porque yo he tenido diversas reflexiones en distintas instancias de mi desarrollo en las iglesias. Recuerde que yo llego aquí, pero yo llevaba 49 años en la iglesia Discípulos de Cristo de Calle Comerío. Allí abrieron mis ojos a los 22 días de nacida. Mi abuela me llevó allí, era la que pertenecía allí. Jamás salí de aquel lugar hasta que me moví para esta tierra, cuando el Señor me dijo: es tiempo de que dejes tu tierra y tu parentela y te muevas a hacer lo que yo te he mandado a hacer. Y sabe que mientras estaba allí sentada y escuchaba cada una de las participaciones, escuchaba a nuestra pastora, escuchaba la música, me hice eco de las palabras que ella en una ocasión mencionó cuando Dios la llama al pastorado y el reverendo Santana le dijo: Dios ha mudado tu corazón. En esta mañana, por primera vez, ahí sentada, sentí que Dios mudó mi corazón. Un año después, todavía con tristeza por haberme movido de mi iglesia, de mi gente, de los que me levantaron, de los que me vieron crecer, de los que me apoyaron, pero Dios nos llama a dar de lo mucho que nosotros hemos recibido y solamente Él sabe. Y a pesar de que he predicado en distintas instancias, nunca lo había hecho en el Día de Padres. Fue tan clara la certeza en mi corazón, porque el Señor en ese mismo momento que yo decía: ¿cómo es posible que me pongan a predicar un Día de Padres?, me dijo: vas a cerrar el ciclo, porque Dios restaura lo que pasó. Y justo ese día que estoy mirando el papel y dándome cuenta que me toca tener esa reflexión es cuando están despidiendo al reverendo Reinaldo Santana para el lugar donde va. Y las palabras de nuestra pastora fueron las siguientes: quizás esta es la oportunidad que te ha dado Dios o que le ha dado Dios a Reinaldo para cerrar el ciclo del llamado que estaba ejerciendo y que lo detuvo por su enfermedad. Es el momento para culminar el proceso y la misión para la cual Dios le comisionó. Usted sabe que nuestro Dios no deja nada inconcluso, que todo lo que pasa en nuestra vida tiene un propósito que es para llevarnos a un mayor nivel de crecimiento y de bendición. Y nadie sabía esto porque ni a la pastora se lo había contado, y todo eso yo lo estaba experimentando en aquella esquinita. Dios diciéndome: es para cerrar el ciclo, y ella diciéndole al pastor Reinaldo: esto es para cerrar el ciclo del llamado que Dios había hecho en tu vida. Y mi pregunta obligada fue: ¿de qué le voy a hablar a los padres si yo nunca tuve un padre? Esa es la contradicción. Hablarle a los padres cuando algo que sufrí toda mi vida fue la ausencia de un padre. ¿Y sabe lo que el Señor me pone en mi corazón? Le vas a hablar del padre de huérfanos. Padre de huérfanos. Y es que todo tiene su tiempo, como dice Eclesiastés. Un tiempo de levantarse, un tiempo de morir, un tiempo de nacer. Y para los hijos de Dios, sea que comience o sea que termine el tiempo, siempre va a ser para restauración y bendición. Yo quiero mostrarle, y le voy a pedir a la chica que ponga unas fotos que yo le mandé, para que conozcan un poco de mí. Quizás esta es la oportunidad que los que no me conocen, aunque me he ido moviendo a través de los jóvenes y de los talleres de capacitación. Esa es mi composición familiar, esa fue mi composición familiar. El momento de las pelucas, mira a mi madre con una peluca. Vieron qué bella está la del traje rojito en la falda de su abuela, esa soy yo. Me dicen que no he cambiado mucho, pero ya ustedes pueden entender por qué tengo una obsesión con el pelo y que no se me moje, ¿verdad? Porque después que el Señor restaura todas esas cosas, uno no puede volver para atrás.
Así que usted me verá a mí siempre que no me caiga una gota en el pelo, porque esa es la transformación que usted va a ver si me llega a caer una gota en el pelo. Así es que estoy siempre en la falda de mi abuelita. Ella fue la que me llevó a la iglesia, ella fue la que me enseñó a orar, ella fue la que me enseñó a llorar a los pies de Cristo y a buscar su presencia en medio del dolor. Al ladito está mi hermano, con quien mi mamá siempre se quedó. Y pasa la próxima. Esa persona que usted ve la calvita es mi abuelo. Él era alcohólico, fue con quien mi abuela me cría. Esa que está ahí ya soy yo. Fíjense en qué estilo un poco más especializado de corte de cabello tengo. Y a ese viejito, aunque fue un alcohólico, me dio amor, me atendió, me amó como una hija. No lo hizo con su hija, que era mi mamá, pero conmigo lo hizo. Pasa a la próxima. Ese fue el día de mi graduación de 4º año. Mi abuela fue la que siempre estuvo en mis momentos especiales, en mi graduación, en mi boda, en todos mis momentos de desarrollo era mi abuela la que estaba. Pero eso es bien particular en lo que les voy a contar, porque yo sé que hay muchas personas que en medio de su caminar, de su vida y de las circunstancias que le ha tocado vivir, experimentan el dolor de no tener a las personas que deberían estar cuando uno se gradúa, cuando uno se casa, cuando uno tiene momentos especiales. Y Dios me dio unos sustitutos, pero no hay nada como mamá y como papá. Hemos aprendido a vivir con el rol de los abuelos, de los tíos, de un hermano, pero a la madre y al padre no hay nadie que lo sustituya, porque lo que estaba en el plan de Dios para la familia era que papá y mamá estuvieran contigo, te cuidaran, te guardaran, te dieran seguridad y protección. Pasa a la próxima. Ahí estoy yo con mi hermanito, ahí era cuando se usaban pañales, no habían Pampers en ese tiempo. La próxima. Vivíamos en Vista Alegre. Ese es mi hermano en la actualidad con su esposa. Él vive en Nuevo México, un testimonio de vida extraordinario. Mi hermano, usted lo ve ahí. Sin nosotros saberlo acá en Puerto Rico, él estuvo en Irak cuando estuvo la guerra del Golfo Pérsico y estando él allá, tiraron una granada y mi hermano se levantó en el aire contándome él hace 2 años atrás, porque jamás me enteré, que él cayó, levantó la granada y cuando él cae al piso, él dice, mira mamá, mientras iba yo bajando en mi cabeza, lo único que iba era la imagen de mi mamá, la imagen de abuelo, la imagen de mi hija, de mi esposa, y a raíz de eso mi hermano se le fracturaron y se le rompieron las 2 clavículas, las rodillas, los tobillos, una parte de la cadera, y estuvo 1 año en Alemania en recuperación. Me dice él que es un testimonio largo y hermoso, que luego de haber estado 1 año casi haciendo en una pared todo el tiempo este movimiento, ¿verdad? En el ejército le decían que ya él no podía seguir más en el ejército porque estaba todo destrozado, amén de los dolores que tenía en todo su cuerpo. Y él dijo, yo voy a seguir porque a mí me faltan 2 años todavía para terminar y yo lo voy a terminar. Y dice él que le dijeron, pues vas a tener que volver a hacer la prueba que le hacen para entrar de resistencia, no sé. Y me dice él que la hizo con más puntuación que cuando tenía 18 años, que fue que entró al ejército. Y me dice él que a pesar de todo eso, cuando él regresa, viene con el trauma que llegan los soldados después de haber estado expuesto a eso y haber estado expuesto a todo lo que le pasó. Que estando él a través de pastillas, porque eso era dolor 24/7, yo le digo que él es el hombre biónico porque él está todo reemplazado, cadera, rodillas, clavícula, codo, él está todo reemplazado. Y me dice que en medio de su depresión comienza él a buscarle al Señor porque nosotros habíamos conocido de Dios, pero él se quedó con mi mamá y él recibió todos los embates que mi mamá le dio durante esa vida, porque mi mamá también fue una alcohólica. Así que por eso yo no tuve presencia de padre ni de madre, era una huérfana en todos los sentidos de la palabra. Y dice él que luego de esa experiencia de buscar de Dios, de pasar por una depresión tremenda, etcétera, casi a punto de perder su matrimonio, llega, vuelve a la iglesia, va a los pies de Cristo. El día que él va para el bautismo, el día que lo van a bautizar, me dice él, mira mamá, yo me eché la última
Percocet y me eché las últimas pastillas que daban de Merol para los dolores. Y él dice que cuando el pastor lo sumerge en el agua y lo saca del agua, desde ese día jamás volvió a tomar una pastilla para el dolor. Él me dice, yo le pregunté al pastor y le dije, ¿qué me pasó? Y el pastor le dice, han habido milagros por bautismos por inmersión, donde Dios hace lo que tiene que hacer. Ese es el Dios que usted y yo servimos. Gloria sea a Él. Huérfanos, padre de huérfanos. ¿Hay alguna otra? Sí. La próxima. Y eso que tenemos ahí, tristemente, es ay, se me olvidó el nombre de eso. La tarja de mi padre. Eso fue lo que yo pude encontrar de mi papá hace 2 años atrás. Habiendo vivido un proceso de mucho dolor, de mucha tristeza, de mucho vacío, de muchas ausencias, de muchos complejos, de muchas inseguridades, de mucha tristeza, de mi boda, tener que buscar quien me entregara, de mis graduaciones, todas las muchachas desfilaban con su papá y yo desfilaba con el papá de otra. Ya mi abuelo había muerto. Una cosa terrible, y habiéndome yo criado en los caminos del Señor, ese dolor estaba ahí latente, y yo siempre le decía al Señor, yo no sé por qué yo he visto tantas cosas tuyas en mi vida, pero hay algo que a mí me falta. Hay algo que a mí me falta. Era un vacío que podía yo venir, cantar, orar, y salía y era esa ausencia en mi corazón. Y recuerdo que en una ocasión en la iglesia Discípulos de Cristo, en la iglesia de Sendero de Elizabeth Guidini, hay un invitado y yo fui allí, y cuando estoy yo diciendo, Espíritu Santo, revélame, porque yo sé que tú tienes el poder para mostrarme lo que yo no puedo ver, lo que yo siento pero no lo puedo identificar, lo que me falta para yo poder experimentar la liberación total, el gozo, la paz, el bienestar que tú me has dado y todo lo que tú me has dado, porque he sido bendecida. En ese momento, ese predicador que está allí en Sendero voltea hacia la esquina que yo estoy y me dice, el Señor llena tu espíritu de abandono y de orfandad. Y cuando yo recibo esa palabra, eso fue como una conexión de mi espíritu acá a la cabeza, donde yo dije, eso es. Aunque yo he vivido en la iglesia, aunque yo he sentido la presencia de Dios, aunque Dios me ha guardado, aunque Dios me ha provisto, mi corazón tiene un sentido de abandono y de orfandad. Así que, aunque eso fue lo que encontré al final en el Cementerio Nacional, eso fue parte del proceso del cierre del ciclo que se termina hoy, teniendo yo 48 años. Yo dije, yo me voy a dar a la tarea de averiguar quién era mi papá. Yo quiero saber quién era. Yo lo quiero, no, una foto jamás he podido encontrar una foto de él. Me imagino que debe ser guapo como yo, pero es lo único que tengo de referencia a mí misma. Pero llamo a mi hermano y le digo, oye, Arnaldo, ¿tú crees que tú puedas investigar algo sobre papi? Porque yo sé que él estaba en el ejército en algún momento. Y mi hermano me dice, ¿pero para qué tú quieres saber eso? Mi hermano siempre es así como bien wild. ¿Para qué tú quieres saber eso? Y yo le digo, porque en el proceso de sanar nos tenemos que coger las cosas que nos han dolido, que no le hemos querido meter mano, y cogerlas y agarrarlas y resolverlas. Porque Dios nos ayuda, pero si tú no haces lo que a ti te corresponde, nada va a pasar. Tú tienes que hacer lo que tienes que hacer. Y me acuerdo que yo dije, por favor, no entres en eso, porque mi hermano, él siempre ha dicho que no le interesa saber nada de él, que nada le dio, que nunca le hizo falta. Y como yo le digo a veces, esas mismas palabras son las que admiten que sí te ha hecho falta y que sí necesitas saber de él, pero nuestra negación humana es, no me hace falta, ¿para qué? Y me llama como a la hora y me dice, mira mamá, te voy a mandar la información, papi murió en el 2005. Y yo, wow. Así que ve al cementerio de veteranos, investiga allí a ver si tú puedes encontrar dónde él está ubicado. Y recuerdo que un día saliendo del culto de Calle Comerillo, no le dije a nadie, no le dije a mi hija, a nadie que iba a ir para allá, y me fui solita. Voy allí, digo, mire, yo quisiera saber dónde está esta persona aquí enterrada. Lo único que sé es que él se llama Gregorio Ortiz Rosario. Y el señor que está allí al frente me dice,
pero usted no sabe nada más. Y yo, no, nada más. Él busca un libro que ellos tienen allí por secciones y todo lo demás. Y él me dice, está en la sección H, la tumba número tal. Y entonces él me dice, ¿y por qué usted no sabe nada de él? Yo vengo y le digo, pues realmente eso mismo es lo que yo me pregunto, pero no sé nada de él. Voy a ver ahora dónde está por lo menos. Y me acuerdo que me monté en el carro y empecé a caminar por aquel cementerio. Y cada vez que yo daba la vuelta buscando dónde estaba la sección H, el corazón mío era como si hubiera cogido una ciruela y la estuviera exprimiendo, porque era como decir, tú sabes lo tremendo que es tú tener que llegar a encontrarte con aquel que es tu papá y encontrarlo enterrado. Y imaginar su cara, porque tampoco tuve la oportunidad de verlo en foto para saber cómo era. Y recuerdo que llegué allí, me acerqué con mucho temor y ahí leí, vi el nombre de él, dije, tiene que ser él, es la misma fecha de muerte, así que este es mi papá. ¿Qué pude decirle yo en ese momento? Pude decirle, a pesar de que no estuviste en mi vida, Dios fue mi padre, me cuidó. Y no te guardo rencor, me hubiera gustado conocerte. Me hubiera gustado que conocieras quién es tu hija. Me hubiera gustado que conocieras quién es tu nieta. Pero a Dios le plació que así no fuera. Y cuando uno mira los llamados de Dios a la vida de uno, cuando Dios lo comisiona y cuando uno está en medio del embate, uno no puede entender por qué Dios permite que eso pase. Y uno pregunta, ¿dónde has estado tú en medio de mi dolor, de mi vacío, de mi abandono, de mi orfandad? ¿Dónde has estado? Y Dios nos dice, esta leve tribulación momentánea produce en cada uno de nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Dios me ha permitido, a través de lo que estudié, escuchar a tanta gente huérfana. Muchos huérfanos porque murieron sus padres, pero muchos huérfanos porque sus padres están, pero no están. Muchos huérfanos porque aunque estuvo y vivieron con ellos, nunca le abrazaron, nunca le besaron, nunca le validaron. Y no hay mejor manera de entender a alguien que cuando usted ha pasado por esa circunstancia. Así es que yo tengo que pensar que todo este proceso, todo este escenario de mi vida, de un padre ausente, de un sentido de abandono, de una ausencia de un modelo de un hombre que me afirmara, de una madre desconectada que provocaba en mí inseguridad, baja autoestima, un cuadro relacional dependiente y codependiente con su vida, porque la veía yo estar compartiendo hoy con un hombre, mañana con otro, toda la semana ella estaba alcoholizada, ella no sabía ni la hora que era, ni cuándo entraba, ni cuándo salía, y para mí eso era muy doloroso, verla mendigar amor porque no podía estar sola. Y ahora entendiendo que ese patrón no era porque ella quiso, sino porque mi abuelo, que fue el que me crió, tampoco fue para ella el padre que validaba, que afirmaba, que demostraba lo importante y valiosa que ella era y lo que ella debía aspirar para buscar cuando fuera a tener una parte relacional. Así es que qué bueno es uno poder mirar con los lentes espirituales cuando pasas la senda y ver que la gracia de Dios me guardó y que con la dirección espiritual de mi abuelo y con mucho dolor y lágrimas aprendí a repetir como dice Isaías capítulo 63 versículo 16, pero tú eres nuestro Padre. Si bien Abraham nos ignora, yo podría decir ahí, si bien mi papá me ignoró e Israel no nos conoce y mi papá nunca me conoció ni yo a él, tú, oh Jehová, eres nuestro Padre. Nuestro Redentor perpetuo es tu nombre. Dios es nuestro Padre. Así que quien está frente a ustedes es una huérfana que aprendió a lo largo de su vida a experimentar la maravillosa promesa de Dios para sus hijos, que aunque padre y madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá.
que en aquel momento sonaba como que, wow, es un cliché, todo el mundo lo repite, pero que a través de una experiencia de vida de 50 años, Dios en cada edad, en cada etapa, en cada lágrima, ha ido afianzando y permitiéndome ver lo que no me hubiera podido revelar en aquel momento porque no lo hubiera podido recibir porque no estaba lista para eso. Pero tuve que experimentar muchos procesos de sanidad y transformación en las manos del alfarero. Tuve que aceptar y enfrentar realidades y utilizarlas, potenciándolas para bendición de mi vida y de la de otros. Hay un pensamiento que utilizan los indios Sioux de Dakota que me llamó mucho la atención porque ellos dicen, cuando te encuentres cabalgando un caballo muerto, es hora que te bajes de él. Y hay veces que nosotros estamos cabalgando caballos muertos. Y en esta mañana eso encierra una gran verdad, que mucho trabajo nos da bajarnos de nuestros caballos muertos, de nuestros recuerdos de niñez, de nuestras relaciones tóxicas paternofiliares, de nuestras relaciones tóxicas maritales. Qué difícil se nos hace vivir con la promesa maravillosa de 2 Corintios 5, 17 al 18, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto procede de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Cuando uno ha pasado por pérdidas, cuando uno ha estado en sentido de abandono, en sentido de inseguridad, en baja autoestima, uno vive irreconciliado con todo el mundo. Dios nos ha dado el espíritu y el ministerio de reconciliación, pero ¿sabes qué? Te tienes que reconciliar primero contigo mismo. Te tienes que reconciliar con aquellos que te marcaron, que te hicieron daño, que no estuvieron presentes. Te tienes que acercar a Dios. Y cuando te acercas a Dios, Él te convierte en una nueva criatura con un espíritu de reconciliación. Y comienzas a experimentar este versículo en tu vida. La palabra de Dios es viva y eficaz. Y se va a convertir en viva y en eficaz. O sea, que hace lo que tiene que hacer cuando yo cojo mi vida y la pongo delante de ella y no la utilizo como un parapeto para repetirla sin entenderla, sino que digo, esta es mi vida y esta es tu palabra. Y en esta palabra, mi vida, yo la voy a injertar ahí para que tú me dirijas a lo que tú quieres. Y en esa búsqueda de reconciliarme conmigo misma, de cerrar esa angustia, de cerrar ese vacío, tuve que enfrentarme a mis dolores, a mis temores, a mis complejos, a mis conductas demandantes relacionales, sin huir de ellas. Justo ahí comencé a experimentar la dirección, el abrazo y la poda de Dios en mi vida. ¿A quién le gusta que Dios lo pode? ¿Cuántos han sido podados por Dios aquí? La poda. ¿Te ha visto a alguien podando? Que si coge esa tijera un dedo, se lo vuela. La poda duele. La poda duele. Y Dios lo sabe. Pero es reconfortante saber que Dios presta especial atención a los huérfanos, a las viudas, al extranjero. Escucha bien. Presta especial atención a aquel que de alguna manera está en desventaja con respecto a los demás. Y lo vemos a través de toda su palabra. Qué mucho sentido me hizo esto a mí. Cuando a través del Antiguo Testamento continuamente se nota el llamado de Dios a velar por el huérfano, por la viuda y por los extranjeros. Qué mucho sentido me hizo esa palabra. Y decía el salmista, bienaventurado aquel cuyo ayudador es Jehová, cuya esperanza está en Jehová su Dios, que hace justicia a los agraviados, que da pan a los hambrientos, que liberta a los cautivos, que abre los ojos a los ciegos, que levanta a los caídos, que ama a los justos. Jehová guarda a los extranjeros, al huérfano y a la viuda sostiene, y el camino de los impíos trastorna. Qué bendición saber que aunque papá no estuvo, que aunque mamá no estuvo, Jehová guarda al huérfano. Jehová me guardó. ¿Habrá algo imposible para este Dios? ¿Para nuestro Padre? No hay nada imposible para Él. Y aunque la ausencia de la figura de padre ha tenido efectos devastadores en nuestra sociedad,
Es un tema que arde con pasión en mi corazón, porque he tenido una gran carga por ellos, por los padres, que no conocen el amor, que no conocieron el afecto de un padre, porque día tras día en mi práctica de consejería escucho el horror existencial, relacional de quienes lo han esperado y lo han experimentado. Mi corazón clama por sanidad, por justicia, para una generación de huérfanos naturales y espirituales, porque sé que tienen un destino en Cristo y sé que con el amor de nuestro Padre Celestial pueden ser restaurados y libertados para la gloria y honra de su nombre. ¿A qué generación yo pertenezco? Yo pertenezco a la generación X, a esa clasificación de los años 60 a los años 86. Nosotros somos hijos de los baby boomers y somos padres de los millennials. Y justamente fue nuestra generación la que sufrió grandes cambios sociológicos desde su medio ambiente en el hogar. Fuimos los primeros hijos de familias disfuncionales, los que nos hizo levantarnos con unas cualidades particulares, muchos individualistas, solitarios, con algún grado de independencia, pero mal dirigida, porque nuestros padres no estaban presentes. Y al no ser dirigida de manera adecuada, hemos tenido unas secuelas en las generaciones actuales como un patrón. ¿Qué problemas? Problemas para establecer relaciones correctas con pareja, problemas para vincularnos con nuestros hijos, problemas para, por miedo atroz a lo que es estar con alguien, no comprometernos y alejarnos del compromiso. Y eso hoy lo vemos cada día más. Dicen las estadísticas que cada vez, cada generación no quiere tener hijos, no se quieren casar, viven más tiempo con sus padres. Cada vez que yo hablo con la familia le digo, ¿eres casado? ¿Eres soltero? No, soy soltero. ¿Qué edad tienes? 40, 42. ¿Con quién vives? Vivo con mi mamá todavía. Yo, ok. Esa es la realidad que estamos teniendo, producto de no tener estas figuras parentales que Dios puso ahí. Así es que tenemos una sociedad y una generación que es lo que estamos viendo, que se sigue levantando con problemas para establecer vínculos, manejar sentimientos, manejar malestares, manejar las demandas de la vida, viven de manera encerrada en sí mismos, emocionalmente. ¿Y usted sabe cuál es el problema de esto? Que eso lo vamos a extrapolar a nuestra vida espiritual. Y por eso es que tenemos personas en la iglesia y fuera de la iglesia que quisieran poderse conectar con Dios, pero no pueden. ¿Cómo yo me puedo conectar con un Dios Padre cuando yo no sé lo que es tener un padre? ¿Cómo yo me puedo conectar si toda mi vida viví desconectado, aislado, solitario? Y nuestra Biblia, la que leemos usted y yo, nos menciona que desde que Adán y Eva fueron separados de Dios, de ese Padre en el jardín del Edén, ese espíritu de orfandad ha permeado la tierra. Ha permeado las generaciones, ha causado daños sin precedentes. Y me refiero a orfandad por soledad, por separación, por aislamiento. Nosotros mismos no tuvimos el modelaje para transmitirlo. Y Jesús mismo reconoció el principio del modelaje de un padre. Aunque en este pasaje que le voy a mencionar, él se refiere a la deidad. Pero escuchen con claridad cómo dice Jesús en Juan 5, del 19 al 20. Respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto te digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Dígame usted si lo que dice la psicología, ya Dios en su sabiduría no lo había plasmado en su palabra. El Hijo le dice, nadie, el Hijo no puede hacer lo que no ha visto hacer al Padre. Padres, nuestros hijos no pueden hacer lo que no han visto que hacemos nosotros. Y esto no es para que usted se sienta culpable, esto no es para que usted salga entristecido, esto es para que usted sepa que el Padre de huérfanos nos acoge y nos obliga para poder ser igual que la imagen del Dios invisible, a trabajar con lo que no tuvimos para enderezar lo que hoy a Él le ha placido darnos, a nuestra familia, a nuestros hijos, a nuestros esposos,
No hay excusas para no cambiar, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace y mayores obras que ésta le mostrará, de manera que nosotros nos maravillemos. ¿Quién de ustedes no se ha sentido orgulloso cuando su hijo sigue la línea de lo que usted le enseñó y lo supera por mucho? Esa es la bendición. Y eso mismo era lo que decía Jesús. Y el Padre nos ama y nos lleva y nos guía a hacer cosas mucho mayores que las que Él hizo, para que nosotros nos maravillemos. Cuando yo no le puedo modelar a mis hijos, yo le estoy creando a mi hijo un problema de credibilidad. Porque yo estoy diciendo una cosa y estoy haciendo otra. Y aunque hoy lo estamos dirigiendo a los padres, esto también aplica a las madres, porque ambos formamos el carácter de nuestros hijos. ¿Qué tenemos hoy en nuestra sociedad? Muchos hombres huérfanos que tienen gran dificultad para conectarse, por eso en la relación matrimonial tienen problemas, porque estoy casado, pero yo jalo para un lado y tú jalas para el otro. Porque yo tengo hijos, pero yo tengo un molde y yo jalo para un lado y tú jalas para el otro y no tengo tiempo para escuchar a mi hijo. ¿Y cómo yo construyo esos vínculos? ¿Cómo construye vínculos una persona que se levantó desvinculada, sin padre, sin madre? Como le digo a las personas, tú tienes que descender al mundo de tus hijos. Y tienes que aprender allí a relacionarte con ellos. No desde tu referencia, sino desde la de ellos, cautivarlos y luego los vas a transportar a tu mundo. Y yo me pregunto, ¿eso no fue lo que Dios hizo con nosotros? Haya pues en vosotros este sentir, que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Si Jesús lo hizo, si Él bajó hasta donde nosotros estábamos para entenderte, para amarte, para enseñarte, para acompañarte, ¿por qué a nosotros como padres nos cuesta bajar al referente de nuestros hijos? Para entenderlos, para guiarlos, para acompañarlos, para que Él no me mire así, sino que me mire así. Para que yo pueda sentir confianza y sentir que ese hombre que es mi padre, le importo, me importa, va a hacer lo que sea necesario. Y todos nosotros sabemos que en los primeros años es donde se desarrolla ese vínculo. La madre que provee bienestar, empatía, toque, sensibilidad. Ese vínculo lo produce Dios desde la gestación. A nosotras no se nos hace difícil vincularnos. Porque desde que están en la barriga, usted mira a una mujer embarazada y siempre va a estar sobándose la panza. Es una cosa como que natural y usted la ve siempre tocándose la barriga. Pero los papás tienen que obligarse a establecer ese lazo. Tienen que construirlo. Ya hay muchos estudios que dicen que muchos padres se están exponiendo al proceso de la gestación poniendo música, pegándole el oído, hablándole a la barriga de la mamá. Habrá gente que el tiempo de mis abuelas dice, eso es una chajería, por favor. Pero ¿sabe qué? Se ha demostrado que desde ahí se empiezan a establecer los vínculos de papá con la criatura. Porque para nosotras, en nuestro estuche, ya Dios nos dio unos procesos para vincularnos. Esas dinámicas se tienen que ir construyendo. Imaginen ustedes cuán rota emocionalmente, casi irreparable, me sentía yo con una madre desconectada. Si la madre es la primera figura de apego, de amor, de sensibilidad, es la que Dios le ha dado el rol de nutrir a esos hijos. Pero ¿sabe lo que me dijo Dios en todo este trayecto de 50 años? Se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre. Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. Dígame usted si Dios en cada etapa que sentí dolor, angustia, tenía una palabra que cuando yo estaba escribiendo esto, lo que yo estaba tratando era de reproducir en mi cabeza
cómo esas ausencias de esas dos figuras tan importantes, aunque me pregunté y lloré tantas veces porque me sentía huérfana y abandonada, insegura, Dios sí se encargó de mirarme, de ministrarme y de hablarme tanto del lado de mi mamá como del lado de mi papá. Dice aquí que el padre es la fuente de seguridad emocional para afirmar y para confirmar la identidad de los hijos. Las niñas que no han tenido esa afirmación del padre son jóvenes, niñas que se desarrollan vulnerables. Usted lo ve en nuestra sociedad, desde las edades más jóvenes, adolescentes, con uno, con otro, entregándose, promiscuidades. ¿No están buscando quizás eso? Están buscando el sentido de intimidad, de identidad que lo da el padre a sus hijos. Eres importante, eres valiosa, qué bella te ves con ese vestido, qué lindo te quedó el recorte. No es decirle, nena, ¿qué pasó? ¿Metiste el dedo en el interruptor de la electricidad? No le diga eso, por favor. Baje al nivel de ella, afírmela. Y a los varones, lo que es el vínculo sano, de abrazar a un varón, a su hijo, de besarlo. Yo admiro tanto a esos hijos adultos y niños que se atreven a coger a su papá y besarlo delante del que sea. No le importa que le digan, mira abrazando al papá, ese manganzón, y le dan un beso aquí, le dan un beso aquí, dos varones abrazados. ¿Sabe por qué el enemigo se ha metido por esa grieta? Porque nos ha metido en la cabeza que los hombres no lloran, no se besan, no se aman, no se abrazan, no ayudan, y nosotros le hemos creído el cuento. Dios te hizo un ser emocional para que ames, para que cuides, para que guíes, para que des sentido de seguridad, para que abraces, para que beses. Dios te lo ha dado. No somos nada tirado en el universo sin ningún propósito. Y fíjense en ustedes cuán importante es eso, que aparte de ese rol de afirmar las identidades en los hijos, los padres son guías que tienen que corregir para que los hijos sean más independientes, para que sean más autónomos. Pero a las madres no les permitimos que los padres asuman ese rol. Yo recuerdo que cuando mi hija era chiquita, el papá de ella la quería llevar a la piscina. Y yo casi faltaba, porque lo que le gustaba hacer era meterse en la piscina. Entonces la ponía ella ahí y le decía, tírate. Y yo gritando, pero ¿cómo va a ser? Pero no seas irresponsable, y si se cae, si no cae justo en tus brazos. Eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Tírate. Estoy con los brazos extendidos. Y ella se tiraba, a ella no le importaba. En la actualidad todavía ella me dice, mami, de ti aprendí a ser académica, de papi la aventura. Gracias a Dios que ustedes tuvieron un buen balance, porque si hubiera sido por mí, ella no hubiera hecho nada de las cosas que hacía. Él es el que se la llevaba a treparse en los parques, a coger bicicleta, a hacer cuanta cosa se imagina uno. Hasta hace poco que me mandaba una foto con ella en ese lugar que se tira uno como por una cuerda por ahí para abajo y lo que hay es bosques y palos. Por poco yo infarto cuando yo vi eso. Entonces se van a escondidas y no me lo dicen porque él sabe que yo infarto con eso. Y ella gozando. Esa seguridad y protección la da la figura de papá. Ella sabe que papá está ahí. Ella sabe que tú siempre puedes, papi. Que el zapato se me rompió y a lo mejor el papá dice, bueno, vamos a ponerle una chapa aquí en la esquina en lo que te compramos el próximo par. Las mamás no, vamos a comprarle un par de zapatos nuevos porque a mi hija nadie la va a hacer sentirse mal. Y el papá le resuelve el problema. Eso lo da Dios. Ese es el rol del padre. Y fíjense en qué interesante y cuán importante era este punto para Dios, que cuando se termina el Antiguo Testamento y hay 400 años de silencio antes de comenzar el Nuevo Testamento, y en la omnisciencia de Dios, Malaquías 4:6 termina diciendo, Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga e hiera la tierra con maldición. Usted sabe que nuestro Dios es omnisciente y que Él cierra ese Antiguo Testamento con la triste realidad que nosotros estamos viviendo en la actualidad de la desconexión emocional que hay entre los hijos y los padres. Y la plantea como un escenario de maldición.
Dios que es un Dios de amor, Dios que es un Dios que nos levanta, Dios que es un Dios que nos llama, Dios que es un Dios que nos sana, Dios que es un Dios Padre de huérfanos, quiere que usted levante hijos vinculados a usted. Hijos que aprendan a través de su modelaje a vincularse al Padre Celestial. Hijos que quizás en esta mañana, como yo, no tuvieron esa figura parental, pero que Dios le dice, en esta mañana, a través de mi Espíritu Santo, yo te quiero mostrar dónde está tu vacío, dónde está tu inseguridad, dónde está tu dolor, para que te levantes de ahí, saliendo de aquí hoy, no como un padre más, sino como un padre que ha sido restaurado, libertado, amado por el Padre que mira y responde por cada uno de nosotros. El Espíritu Santo, cuando ve esos escenarios familiares, en el Salmo 68, que fue el que yo leí, nos dice, yo seré tu padre, yo seré tu padre. Tú tienes una crisis en tu familia de origen, ¿y sabes qué yo voy a hacer? Yo voy a tomar la jefatura. Yo voy a tomar la jefatura y te voy a dar una familia nueva. Una familia nueva que en el caso mío se constituyó en la iglesia. La iglesia para contrarrestar la familia y el trauma de la familia de origen. Miren, hay personas que están todo el tiempo circulando en la misma idea de yo no tuve quien me amara, yo no conocí a mi papá, yo no conocí a mi mamá me maltrataba, mi papá nunca me buscó. Y la palabra en el Salmo 68 que yo acabé de leer aquí, bien claro, nos dice que Él es padre de huérfanos y que nos hace habitar en familia a los desamparados. La familia del cuerpo de Cristo, la familia que produce salud y libertad para cada una de nuestras vidas. Y no solamente una familia de fe, sino el propio espíritu de Él, porque cuando los discípulos estaban entristecidos, Él como padre le dijo, no se preocupen, yo me voy, pero yo voy a enviar a alguien que no solamente va a estar con ustedes, va a estar en ustedes. Nuestro Padre ha hecho provisión desde la eternidad. Desde antes de la fundación del mundo, el Padre sabía que Betsaida Ortiz quizás iba a pasar estas situaciones. Y me guió a través de todo mi caminar para que hoy, en este tiempo, pueda yo levantarme a dar testimonio de que nuestro Dios es un Padre fiel, amante, eterno, que nos guía, que nos cuida, que nos ama y que no importa que yo no los haya tenido, hasta aquí me ha traído el Señor para gloria y honra de su nombre. Yo le doy gracias a Dios porque, como le dije al principio, el Señor permitió que yo llegara a este lugar luego de haber estado 48 años en la iglesia Discípulos de Cristo. Y todas estas vivencias que son minúsculas porque no se las he podido contar a su mayor capacidad, han costado muchas lágrimas, mucho sentido de soledad. Cuando venía hoy bajando para acá y venía pensando en lo que quería compartir con ustedes para que miraran mi corazón y para que me conocieran, fíjense en ustedes que lo primero que subió a mi mente fue, wow, hoy todo el mundo se va con sus papás. Cuando llega el momento de todo el mundo comprar, yo nunca he tenido que salir a comprar un regalo de padre. Así es que de momento me entró esa tristeza como que, wow, estas fechas son bien particulares. Y el Señor me dice, tú vas a llevarme el regalo de tu vida a la iglesia hoy. Tú vas para mi casa. La primera visita es esta. A la casa de mi Padre, a la casa de mi Padre, aquel que me ha prometido acompañarme, aquel que me dice, porque tú no has recibido un espíritu de esclavitud, para estar otra vez en temor, en angustia, en desconsuelo, sino que tú has recibido el espíritu de adopción, por el cual tú puedes decir, Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que nosotros somos hijos de Dios y coherederos y herederos, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto,
que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Nosotros hemos sido adoptados por Dios. Si en esta mañana tú sientes y te has sentido identificado de alguna manera breve con lo que yo te he compartido, porque tú has querido ser un buen padre, lo has querido, pero es que es tan raro porque tú estuviste huérfano, porque no tuviste quien te enseñara. Eso es cierto, eso no se va a borrar de ahí, pero eso tú lo puedes tomar en esta mañana para salir de aquí diciéndole al Señor: me quiero relacionar contigo. Quiero que tú, que eres el padre de huérfanos, me adoptes. Y quiero experimentar la paz, la seguridad, los roles que me diste para guiar a mis hijos en la paz tuya. Para que cuando ellos sean padres, digan: mi papá estuvo presente, mi papá me amó, mi papá me cuidó, mi papá me guió, mi papá estuvo conmigo. Y no es una excusa para el no haber tenido un padre no podernos relacionar con Dios, porque en esta mañana Él está aquí. Y dice la Biblia que a todo el que viene a Él, Él no le echa fuera. Y dice Él que aunque nos hayan dejado, Él nos recoge con todo. Papá, en esta mañana Dios te dice: relaciónate conmigo, vincúlate conmigo, sepárate para mí, comprométete conmigo, habla conmigo, entrégame tu orfandad y tu abandono, tu inseguridad, entrégame tu carácter, porque yo soy tu padre. Aprende de mí, que soy manso y humilde de espíritu, que quiero mostrarte cosas grandes y ocultas que tú no conoces, que quiero bendecir tu casa y tu descendencia, que quiero restaurarte. Habrá en esta mañana algún padre, algún hijo que es padre y que quizás no ha podido dar lo mejor de sí porque no se ha podido vincular al Padre de las luces. Y en esta mañana quiere decir: Señor, te entrego mi orfandad, te entrego mi abandono, te entrego mi inseguridad, para que me abraces, para que me adoptes, para que me sanes, para que me ayudes a ser un mejor esposo, para que me ayudes a ser un mejor padre, y para que de aquí en adelante cada día de padres sea el día de honrarte y glorificarte, porque solo tú lo has hecho. ¿Habrá algún padre que quiera que en esta hora nosotros oremos? Pasa al frente y vamos a levantar una oración. ¿Hay algún padre que en su quehacer, a lo mejor mientras me escuchaba, decía: wow, Señor, ahí yo estuve y no quiero seguir estando ahí? Quiero experimentar la plenitud de tu vida. Quiero experimentar el abrazo tuyo del Padre. Quiero experimentar la seguridad que tú das cuando abrimos nuestro corazón. Quiero experimentar la libertad que podemos sentir en ti para disciplinar, para guiar, para orientar, porque solo tú eres el que lo puedes hacer. Yo te pido que pases al frente. Y también le pediría a los hijos, si en esta hora hay algún hijo aquí que su papá no está, y que usted se ha visto retratado en estas dinámicas, que desde aquí usted levante un clamor para que donde esté el Espíritu de Dios le toque. Y ese padre pueda venir en algún momento. ¿Cuándo? No sé. A mí me tocó 50 años cerrar este ciclo. Hoy lo estoy cerrando para gloria y honra de Dios. Y lo estoy cerrando en victoria porque lo puedo hablar. Y lo siento como la herramienta de poder que Dios me ha dado para que el mundo pueda recibir la bendición que Él quiere dar, el abrazo que Él quiere dar. Si hay algún hijo que en esta hora se ha sentido huérfano, se ha sentido triste, se ha sentido inseguro, se ha sentido marcado,
No dejes pasar esta oportunidad. Empieza a hacer lo que te toca hacer a ti y permítele a Dios tu Padre que haga lo que Él quiere hacer por ti en esta mañana. Yo le pido a la pastora que continúe con esta parte.